La Biblia habla en el libro que lleva su nombre que la palabra del Señor vino a Jonás y le dijo: ve a la ciudad de Nínive, proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su boleto y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Para empezar, porque no todo el mundo tiene que saber, Jonás era contemporáneo de Oseas y de Amós, y todos vivían en el mismo tiempo en Israel, un tiempo donde Israel estaba en rebelión contra Dios. Y había una ciudad, Nínive, el enemigo orgánico odiado de Israel. Nínive era la capital de Asiria. Los asirios eran conocidos por su maldad para con sus rehenes, su maldad para su gente conquistada, porque cuando conquistaban a cualquier ciudad, a cualquier imperio, los asirios violaban a sus mujeres, torturaban a sus hijos, los desmembraban. Los libros históricos cuentan que los asirios eran tan crueles que escribían en los muros con la sangre de sus víctimas. Así que cuando Dios le dice a Jonás: yo quiero que vayas y pregones contra Nínive, eso estaba bien para Jonás. Él tenía algo personal, como todo israelita, contra los asirios. Pero le dice: quiero que pregones que si se arrepienten yo los voy a perdonar. Está hablando de los mismos que decapitaban a sus enemigos, que infringían dolor, temidos y odiados, y Dios en su gracia les va a dar una segunda oportunidad. Diles que se tienen que arrepentir. Jonás, si tú predicas bien el mensaje y lo haces de manera correcta, todos los ninivitas se van a arrepentir y yo voy a traer un avivamiento a la ciudad. Eso no sonó bien para Jonás, así que el profeta ahora tiene dos problemas. Número uno, a mi humilde entender, si Jonás predica y Nínive se arrepiente, los asirios se arrepienten, él va a sentir que traiciona a su pueblo israelita, porque está dándole una oportunidad a estos desgraciados que tendrían que morir, a estos condenados. Él sentirá que va a ayudar a preservar con vida al temible enemigo de Israel. Si no se arrepienten, si ni siquiera reciben su mensaje, su vida corre peligro, porque los ninivitas descuartizan a los profetas, especialmente si traen un mensaje de condenación y además si son israelitas. Así que Jonás, como sea, está fregado. Está entre la espada y la pared. Vaya o no vaya, él siente que está en un conflicto de intereses. No quiere predicar, no quiere que se arrepientan, ni tampoco quiere que no se arrepientan. Así que hace lo que no debió hacer nunca, una tercera opción: escapa. No acepta lo que Dios le dice, se rebela, encuentra un barco hacia Tarsis, paga su boleto y se sube a bordo. Ahora, este es el primer principio. Permíteme dibujarte un mapa mental. Nínive estaba literalmente a 900 kilómetros al este de Israel. 900 kilómetros al este está Nínive. Él está aquí, Nínive está a 900 kilómetros al este. Tarsis es una ciudad de Europa, España, está a 4.000 kilómetros al oeste. O sea que realmente este tipo está escapando. 900 kilómetros está la voluntad de Dios, al este. 4.000 para el otro lado no está la voluntad de Dios. Yo encuentro a un hombre que en vez de recorrer 900 kilómetros en la voluntad de Dios, está dispuesto a viajar 4.000 para alejarse de su voluntad. Siempre que uno desobedece a Dios, el viaje es más largo. Quiero que te lo grabes cognitivamente en la corteza cerebral, en tu corazón. Cada vez que uno se mueve de donde Dios quiere enviarte, eso te va a llevar mucho más lejos de lo que planificabas viajar. Cada vez que desobedeces tienes un viaje más largo. Tenía 900 kilómetros obedeciendo a Dios, tiene 4.000 desobedeciendo. Ahora, no necesariamente lo que te está pasando tiene que ver con el enemigo o algo que Dios haya provocado, sino con malas decisiones que tomamos.
En algún momento Dios nos envía a hacer algo. Y no hablo necesariamente de ministerio. A veces es cortar una relación tóxica. A veces es iniciar una relación. A veces es terminar con un empleo. A veces es mudarte de lugar. Tener una vida intencional, hacer algo. Cuando no lo haces, tú empiezas a viajar en dirección contraria. De modo que te alejas de lo que Dios quería para ti y haces un viaje más largo. Y muchos ni siquiera, no es que no están en Nínive, 900 kilómetros para acá, ni siquiera se quedaron en Israel, mínimo. Se fueron 4.000 kilómetros para el otro lado tomando una decisión a su manera. Y a mi manera puede ser una linda canción de Polanca interpretado por Frank Sinatra, pero no sirve para vivir. My way. Uno no puede tomar su propio camino, su propia manera cuando estás en las manos de Dios. Y ese kilometraje, ese millaje adicional es lo que Dios nos quiere ahorrar. Yo entendí, y lo entendí de la peor manera, que los 40 años de desierto no siempre son obligatorios para todo mundo. Yo me crié en una iglesia donde me decían, el proceso del desierto no se puede evitar. Si quieres la tierra prometida, pasarás por el desierto. Pero yo veo a un Dios que pudo haber llevado a Israel en meses a Canaán, a Cades Barnea. Sin embargo, dieron vuelta en círculos por 40 años, no porque Dios quiso por deporte. Él no jugaba con los seres humanos como si fuesen marionetas. Ellos decidieron dar vueltas debido a su incredulidad. Y el Señor me muestra a través de las Escrituras que no tienes que pasar ciertos desiertos. Hay gente acá atravesando aguas muy turbulentas. El Espíritu Santo me mostraba gente triste, familias tristes por decisiones que han tomado y están atravesando un viaje a Tarsis que yo no los mandé. Cuando no obedeces a Dios, automáticamente desobedeces. No hay términos medios. La Biblia no tiene términos medios, ni siquiera hay lugares vacíos. O estás lleno de Dios o estás lleno del diablo. O obedeces a Dios o estás en desobediencia. No hay tal cosa como neutralidad. Tú no puedes mantenerte neutral. Tú no puedes estar en la mitad de algo. Tú no puedes obedecer a Dios por aproximación. Bueno, Él me manda a Nínive, pero puedo ir a una ciudad cercana a Nínive. No. Desobedeces, tanto te vayas para allá o a Tarsis. Cuando Dios te da una dirección y te pierdes, el camino es más largo y uno se enfada. Siempre el camino es el más largo cuando desobedeces a Dios. Pero hay otro principio más que el Señor me mostraba, que el regreso también será largo. El regreso no será fácil, porque cuando tú en algún momento decidas darte cuenta que estás mal, que tomaste una decisión fuera de la voluntad de Dios, hay 4.000 kilómetros entre tú y el punto de partida. Ni hablar de donde Dios te quería al comienzo, que de donde el punto de partida todavía hay 900 kilómetros más hasta Nínive. En otras palabras, el viaje de regreso también es largo. Hay gente que se aleja de Dios por años, hace las cosas mal y pretende que Dios lo arregle con un I'm sorry, padre, I'm sorry. Quiere un de repente. Un de repente es la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando tú haces las cosas mal por años, el regreso te va a costar. No hay manera de obviar eso. No hay manera de saltarse el hacer las cosas mal. Hay padres que se han venido a este país para trabajar y han dejado a sus hijos en sus países natales respectivos. Me consta, gente que tiene sus hijos allá, los dejó chiquititos. Está bien, no estoy juzgando tus motivaciones nobles de darle una vida más digna a los tuyos. Pero esa desconexión se paga. Ese viaje de regreso es largo. Después viene esa mamá cuando el hijo tiene 20 años y dice: mi hijo está en la droga, mi hijo está perdido. Yo quiero que le ore para que se le vaya el espíritu. Y no es un espíritu. No tiene que ver el diablo. Son años de desconexión que el viaje de regreso te va a costar. Tú no puedes pedir que Dios en un santiamén arregle una vida de hacer las cosas mal. Te perdona. Las cosas son hechas nuevas, pero hay consecuencias que afrontar. Hay gente que no diezma nunca. No diezma porque no tiene, porque no puede, porque no me alcanza.
Un día no aguanta más la escasez y pone un diezmo y ya quiere que ocurra el milagro. ¿Qué pasa, Señor? Ya puse el diezmo y yo te estoy probando. Ah, mira vos. Con un diezmo quiere arreglar años de no pagar sus deudas con Dios. Porque cuando uno se aleja 4.000 kilómetros no puede arreglarlo haciendo un ajuste menor. No te puede Dios teletransportar al sitio de origen. Uno se alejó. Ahora no solo son los 4.000 kilómetros hasta Tarsis, sino los 4.000 de vuelta. Son 8.000. En cualquier cosa que hayas decidido mal, hay que arreglarlo. Si nunca sembraste nada, no puedes cosechar solamente porque te arrepientes. Dios te perdona, pero no hay cosecha. ¿Cuántos papis hay ausentes de sus hijos, amarrados a una lata de cerveza y a un canal de televisión, y sus hijos durmiendo todo el día o en una habitación lateral, sin conexión, y después ese papá de abuelo quiere cosechar el cariño de los nietitos o el cariño de sus hijos? Y dice, pero no entiendo, si Dios nos perdonó, si Dios hace las cosas nuevas, sí, pero ahora ¿cómo vas a cosechar lo que no sembraste? ¿Cómo vas a cosechar amor si sembraste indiferencia? ¿Cómo pretendes una pista de aterrizaje para tu avión cuando te dedicaste a viajar solo la gran parte de tu vida? Dios no bendice una mala construcción, no la bendice. Yo sé que no oirás esto mucho, pero es mi obligación como papá decirte, Dios no bendecirá una construcción con malos cimientos, sin planos, una casa amorfa. Tú no puedes construir algo a medias y pedir que Dios lo bendiga. Quiero, pastor, que bendiga esto, algo. Dios no bendice una mala construcción, no. Es imposible que yo me agrade vivir de una manera marginal y espere que Dios haga ¡pac! Y me traiga de Tarsis de vuelta. Ya no hablo de Nínive, mínimo en Jope, donde partí. Entonces hay gente que no diezma, que no paga sus impuestos, que yo sé que no pasa acá, pasa en el primer servicio, pero después se los vamos a mostrar a ellos esto. Y pretende que Dios bendiga una construcción amorfa. Gente que hace las cosas mal, que se mete a hacer cosas que Dios no le mandó y dicen, yo quiero que me lo bendiga, póngame la mano. No. Dios no puede bendecir aquello que no tenga que ver con su carácter, con lo que está escrito. Pero no es lo importante que si te vas te alejas y que el regreso también cuesta, sino que si tú vas a Tarsis, tú pagas los gastos. La palabra dice, encontró un barco que zarpaba a Tarsis, pagó su boleto y se embarcó a los que iban a esa ciudad. Hay una lección por el pago de Jonás de su propio boleto. Cuando tú huyes de la voluntad de Dios, tú corres con los gastos. Ni amén, me dice, me miro, no sigo diciendo, ¿qué pasó? No, es que cuando uno se aleja, uno paga los gastos. Tú desafías a Dios, tú pagas el transporte. Si tú vas a Nínive, Dios te paga el boleto, ya tienes el boleto pago, lo retiras de ventanilla. Pero Tarsis, tú corres con los gastos. Si vas para el otro lado donde Dios te mandó, tú corres con los gastos. Yo titulé este mensaje, tú pagas el boleto a Tarsis. Tú pagas el boleto a Tarsis. Si algo te está costando más de lo que pensabas pagar, está durando más de lo que pensabas quedarte y te ha llevado más lejos de lo que pensabas ir, es muy probable que estés yendo para Tarsis, que estés en una relación disfuncional, que estés emprendiendo algo que Dios no te mandó, que estés en una iglesia muerta, sin presencia de Dios, y ahí estás, porque tienes miedo de dejar, porque tienes parientes, porque tienes amigos, no sé. Pero cada día que vas rumbo a Tarsis, un día más que te alejas y el boleto lo pagas tú. Dios habría costeado su voluntad. Lo que trato de decir es que cuando algo en un hijo de Dios se mantiene de manera crónica, tienes que levantar los ojos, abrir los ojos y parar las antenas. No puede haber algo crónico. Te lo voy a poner así. Tú puedes pasar por una temporada de enfermedad. ¿Quién no? Pero si sale una enfermedad y te enfermas de otra cosa, y te enfermas de otra cosa, y te enfermas de otra cosa, y llevas años, tienes que darte cuenta de que estás pagando un costo, un boleto,
que no debería estar pagando. Tú no puedes estar endeudado con la clínica, con el hospital, con los copay, con los pagos. Es que me salgo de la fiebre de este, me agarra la fiebre del otro, tengo que ir al otro y ya no sabes cómo pagar el hospital. Te puede pasar una vez, 2, 3, 4, es un patrón. Uno puede cometer el error de que se endulza con la tarjeta de crédito y en una fiesta, en un cumpleaños dice, meto la tarjeta y después Dios dirá. Yo sé que acá no lo hacen porque son muy espirituales y conscientes, pero en otros países la gente lo hace. Pero si cada fin de año las tarjetas tuyas están en rojo, si te vas al mall para la Navidad y para Año Nuevo y te compras el shopping y te endeudas y en enero estás ahogado así, y ya lleva 10 años, es un patrón. Tú estás pagando un costo. Muchos están corriendo con los gastos emocionales, psicológicos, espirituales e incluso físicos de haber ido a Tarsis. Es un costo que tú no tendrías que estar pagando. Cuando algo se repite, es un costo que estás pagando. Hay gente que repite los patrones en la pareja. Se casa con alguien disfuncional, se llevan mal. Cada uno saca la peor versión del otro, se separa con un dolor porque ese camino de vuelta, ¡ay, es terrible! Y vuelve a agarrarse otro peor. ¡Ay, es Satanás! ¡No! ¡No estás viendo bien! El diablo ni se enteró que te volviste a casar, es tu culpa. Estás pagando un boleto a Tarsis. Tú siempre pagas el boleto a Tarsis. Jonás fue y se lo pagó. No dijo, vengo a buscar el boleto que Dios me dejó pago. Él se pagó el boleto. Siempre nos pagamos el boleto para el otro lado. Y se sube y se va a una ciudad de España, lejos, 4.000 kilómetros al otro lado. Técnicamente 4.900 kilómetros para el otro lado donde Dios lo estaba mandando. Fíjate que quería realmente escapar. Ahora, yo sigo leyendo las Escrituras y veo otro detalle que no lo había visto antes. ¿Por qué Dios no impidió que Jonás se subiera en el barco en Jope? ¿Por qué él embarcó en Jope para Tarsis? ¿Por qué Dios no lo impidió? Y de allí surge esa teología irresponsable de aquellos que creen que Dios es un Dios reaccionario a lo que uno hace. Por ejemplo, bueno, yo voy a ir para allá. Si Dios no quiere, que me frene. Yo ya le pedí al Señor, si esto no es de Dios, que se suspenda la boda, que se caiga algo sobre el novio y se muera ahí. ¿Por qué Dios tiene que andar con psicología inversa? ¿Cuánto uno puede criar a un hijo que dice, mami, voy a poner los dedos en el enchufe, si esto no es tuyo, parame? ¿Cuánto? Cruzo la acera sin mirar, si esto es peligroso, parame. No se puede tener un hijo así, porque uno es un bombero apagando incendios. Y creemos que Dios trabaja en el 911, apagando nuestros incendios. Yo he escuchado gente decir, yo emprendo cualquier cosa que Dios me pare. Si no tengo que hacer este viaje, que suspendan el vuelo. Si viajas en Avianca, se suspende todos los días y nunca sabes si Dios te está hablando. ¿Cómo si esto no es de Dios, que Dios me pare? Dios no lo frenó, se tomó, compró el boleto, se subió, se puso los auriculares el tipo y se fue. Pero cuando te vas a Tarsis, Dios no te va a frenar cuando embarcas, te va a encontrar en medio de la nada. Te va a encontrar en medio del océano, pero en algún lugar va a salir a tu encuentro. Tú dices, si esto no fuera de Dios, ¿por qué me permitió avanzar? Porque primero, no eres un robot. Segundo, porque tienes libre albedrío. Tercero, no eres un ángel. Cuarto, tú puedes hacer lo que quieras. Dios no tiene que andar reaccionando a lo que tú haces, parándote, deteniéndote. Si esto no es tuyo, Señor, que no puedas salir de aquí del trancón. No. Si esto es tuyo, que el trancón se aligere. No podemos manejar a Dios como si fuera Aladín, como frotar una lámpara y nos da los deseos. Tú haces con tu vida lo mismo que yo con la mía, lo que decidamos hacer, y eso trae consecuencias, positivas o negativas. Tu carácter se basa a partir de las decisiones. Las decisiones forman el carácter. Entonces yo no te voy a andar vigilando qué tú vas a hacer, ni Dios te va a andar parando y vigilando. Es una decisión que tú tomas. Pagas el boleto a Tarsis, te subes al barco y en el medio de la nada te vas a encontrar con el Señor. Y lanzó Dios sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta
que el barco parecía que se iba a hacer pedazos. Miren qué literal, qué explícito que es el autor. No dice más o menos una tormenta de verano. No, parecía una cáscara de nuez el barco. Mi querido, ¿y si esas circunstancias adversas que estás atravesando no tienen que ver con el enemigo, no tienen que ver con Dios, sino que tienen que ver porque vas a contrapelo, vas al revés, a contramano de donde Dios te mandó? Hay gente que hace meses tomó una mala decisión, otros hace años. Y a través de los años van a contramano luchando contra el viento del Espíritu de Dios. Yo entiendo que puede haber una tormenta tropical sobre tu vida, pero cuando la tormenta no para, y son años, años y años, ¿no estás cansado de estar endeudado? No me digan amén, pero con esa carita estamos de acuerdo. ¿No estás cansado? ¿No quisieras tener, no ser rico, tener para ganar en vez de tener para pagar? ¿No quisieras tener dinero para decir, me voy a comprar algo lindo, un calzón dorado para sorprenderlo a él, qué sé yo, en vez de tener que coser el mismo? ¿No estás cansada de depender de medicamentos y dejar esto? Hay gente que tiene una farmacia en la nevera, pero no porque está pasando una condición médica, sino una, dos, tres, sale de esa un mes de estar bien y otra vez. Entonces, ¿qué? ¿Naciste para sufrir? ¿Estás en pecado? No necesariamente. A veces llevas años y años viajando para Tarsis, luchando contra los vientos. Y ojalá eso te afectara solo a ti, porque ojalá esto fuera un problema personal entre Dios y Jonás. La tormenta asustó tanto a los marineros que empezaron a arrojar el cargamento al mar para aligerar el barco. Era un barco de carga. No era un crucero de placer, era la gente que trabajaba de eso, estaba perdiendo su salario. Fíjense lo que un polizonte a bordo hace con los que tiene cerca. Un polizonte a bordo hace que nadie pueda avanzar, que nadie pueda crecer. Ese es el problema. Cuando un polizonte, va a Tarsis en lugar de ir a Nínive, hunde a toda la familia. Un día mi papá se enojó con el pastor. Yo era chiquito, así que no supe los detalles. Pero mi papá se enojó con el pastor, no sé por qué, o algo le cayó mal. Y entonces un día dijo, no vamos a congregarnos más. Mi mamá dijo, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver Dios? No, es que no le quiero ver la cara más a ese, por el pastor. Y no nos vamos a congregar más. Y no es que nos vamos a hacer mundanos. Vamos a leer la Biblia, vamos a hacer devocionales en casa. O Dios no puede estar con nosotros también. Y tenía cierta razón. Pero de pronto su decisión de irse a Tarsis nos empezó a afectar a todos. Mamá enfermó de cáncer al poco tiempo. Otra vez el cáncer volvió la quimioterapia, la metástasis, los medicamentos que habíamos olvidado, otra vez volvieron a estar allí en la mesa de luz. Mi hermano fue convocado al servicio militar obligatorio en Argentina, casi lo matan. Empezamos a notar que la mano de Dios había apartado de nosotros por un Jonás. Es imposible ir a Tarsis y pensar que no va a afectar a tus hijos, que no va a afectar a tu cónyuge, te va a afectar. Yo recuerdo que nosotros nunca teníamos mucho dinero, siempre éramos clase media tirando a subsuelo. Pero recuerdo los 3 o 4 años peores siendo cristiano que pasamos. ¿Saben por qué lo recuerdo? Porque yo no me pude comprar un par de zapatillas ni zapatos por 4 años. Se me agujerearon de la lluvia, me entraba lluvia y no teníamos nada. Me acuerdo porque no podíamos comprar literalmente ni ropa interior. Fueron los años que mi papá dijo, no diezmo más porque eso para el Antiguo Testamento. Se puso teólogo el viejo, la primera vez que se puso teólogo. Y cuando alguien me explique que eso no está en Malaquía y solamente para los viejos, que alguien me lo explique, yo voy a diezmar. Y cortó. Y empezamos todos a vivir una escasez. Antes de eso había milagros. Yo no tenía para el manual y venía alguien y decía, mira, me sobra este manual, lo compré equivocadamente, déselo al chiquito. No tenía para zapatos y alguien justo dejaba unos zapatos casi nuevos. Pero yo recuerdo como si fuera, lo podría contar hasta con un calendario. Desde el día que papá dejó de diezmar
hasta el día que volvió a diezmar de vuelta, yo recuerdo esos años de escasez. Entonces mi papá no podía decir, es mi decisión. Nos afectaba a todos, el barco se nos hundía. Mi mamá un día lo agarró al viejo y le dijo, ahora vas a empezar a diezmar. Aparte el dinero lo manejo yo, porque en mis tiempos el dinero lo manejaba la vieja. Migraciones era la vieja, papá ni veía el sobre. Y dijo, por hacerte caso a ti, ahora estamos como estamos, yo voy a diezmar. No, es que yo no siento, me importa un cuerno lo que usted sienta. Yo voy a diezmar, dijo la vieja. Y se le plantó el viejo, porque al viejo había que plantarse. Mirá cómo gritan las plantadoras. Se le plantó así. Está bien, dijo el viejo, está bien. Mi viejo gritaba, pero cuando veía que delante estaba el muro de Trump, hasta ahí llegaba. Y la vieja empezó a diezmar. Hubiera o no hubiera. Dice, como enseñó el pastor, antes de ver qué tenemos para pagar, la luz, el gas, primero lo de Dios que le estamos robando. Y empezamos a prosperar. Yo me empecé a dar cuenta, aunque era chiquito, yo de todo esto me entero después. Pero yo de pronto me di cuenta que fui al colegio y en el colegio estaban donando zapatillas nuevas. Me di cuenta que alguien me regalaba un paraguas. La bendición vino para toda la familia, aún para los que éramos chiquititos. Volvieron los regalos bajo el árbol. Antes había calzoncillos viejos y remendados. Y ahora volvieron los juguetes. Yo decía, ¿qué pasó? ¿No le habían aumentado a papá? ¿No habíamos cobrado aguinaldo? Lo que había pasado es que estábamos de regreso donde Dios nos quería, a la obediencia. Alguien tiene que decir amén, ¿lo crees? Y cuando hay un polizonte a bordo, se hunden todos. Y le dice el capitán, ¿cómo que duerme, Jonás? No deberías estar orando. Clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no muramos. ¡Qué vergüenza! Que un marinero inconverso le diga a un cristiano lo que tiene que hacer. Que no te pase eso, ¿eh? Que no te digan, yo que tú voy a la iglesia. Y Jonás dormía. ¿Cómo puede dormir? Dice que el barco, yo cuando leí que Jonás dormía, voy de vuelta a versículos anteriores y dice, y el barco se hacía a pedazos. ¿Han visto un poco las tormentas de estos días acá en California? Que es imposible no sentir la lluvia. Imagínate en un barco y el tipo dormido. ¿Saben qué? El apartarte de la voluntad de Dios es un somnífero. Te noquea. Yo a veces veo gente anestesiada al dolor. Le digo, vamos a cambiar, tienes que rebelarte a estar mal. No, yo nací para sufrir. Otra Navidad con tristeza en mi corazón. Es la llorona, le encanta ser la llorona. Va por la... Le digo, puede ser. Anestesiada. Hay matrimonios anestesiados. ¿Saben que mi abuela, con uno de los abuelos, porque se acuerdan que mi abuela... Era rápida y no era corredora, para que se entienda. Tuvo varios maridos, pero me acuerdo, el que yo más conocí, el abuelo Santiago, se odiaban con la abuela. Años llevaban juntos. Y decía la abuela cuando pasaba, nosotros con los nietos escuchábamos todo. Decía la abuela, viejo miserable, ojalá te muera. Decía, te vas a morir, vieja, te voy a enterrar. Y así, dejá de masticar tabaco. Y vos, el día que vos dejes de cocinar como cocinar, yo voy a dejar el tabaco. Se maldecían así. Se detestaban. Anestesiados. Uno con el otro. Anestesiados. No sé ni cómo irían a la cama porque se odiaban. Era un cuadrilátero de boxeo la casa. Sin embargo, estaban anestesiados. Hay gente que está dormida. O sea, viven en una tormenta y la tormenta los tira para allá. Y eso está... ¿Vieron esos muñequitos que hay en los lavaderos? La tormenta los hace así. Eso está. ¿Cómo estás? Bien acá. Sin plata, como todos los años. Y así duermen. Se acostumbran. No puedes anestesiarte en una tormenta. Despiértate, dormilón, le dice el capitán del barco. Y el capitán del barco dice que echa suertes para ver quién era la mala onda dentro del barco. Y las suertes los dados dan para Jonás. Esto no es una licencia para irse a Las Vegas a jugar, ¿eh? Dios manejó esos dados.
para que estos inconversos que de otro modo nunca se hubiesen dado cuenta, se percataran que había un polizonte a bordo. Le dijeron: tú eres el polizonte, así que nada personal, pero te vamos a tirar para que estas tormentas paren. Y lo arrojan por la borda, lo arrojan a los tiburones, y apenas lo arrojan a Jonás, se calma el mar, calma la tormenta. Y al ver esto, los marineros inconversos, se apodera de ellos un temor profundo del Señor y hacen votos con Él. Estamos ante una historia maravillosa. Un santo desobediente en un barco lleno de pecadores. No eran creyentes porque apenas se desató la tormenta, cada uno buscó a su Dios. Pero Jonás predicó aún en desobediencia. Todos los marineros se encontraron con Dios cuando vieron que tirándolo por la borda se calmó el mar. Dijeron: este es el Dios verdadero, entonces vamos a adorar. El tipo predicó desobedeciendo. Nunca supo que se convirtieron porque él estaba dando brazadas en el mar, mientras que los otros hacían votos con Dios. Pero esto me lleva a un principio. Jamás digas: si yo estuviera fuera de la voluntad de Dios, Dios no me estaría usando. Si Dios estuviera enojado conmigo, no estaría usándome para ministrar. Acá veo a Jonás, que Dios lo está usando para que se conviertan todos, y el tipo está equivocado. Porque hay gente que piensa: bueno, si estuviera mal con Dios, tal vez yo no estaría sirviendo como le estoy sirviendo. Empezamos a evaluar el promedio. Bueno, ya sé que yo tenía que haber ido a Nínive y me fui para el otro lado, pero mira cómo le sirvo como ujier. Dios usa ujieres, pastores, burras. Burras, pastores, ujieres, cambia el orden. Pero Dios usa a quien tiene que usar. Su palabra no vuelve vacía. Pero no te confundas que porque Dios te use, resulta que ahora estás en la perfecta voluntad de Dios. No, Dios puede usarte y sin embargo tú no sales nunca de la quiebra. Dios puede usarte y tu matrimonio es un desastre. Eso es lo que le pasa a Jonás. Y Jonás, cuando cae en el mar lleno, infestado de tiburones, Dios dispuso un pez obediente, un enorme pez que tragara a Jonás, para que Jonás pasara 3 días y 3 noches en el vientre. Noten que Dios no creó un pez, Dios lo dispuso. No hizo un pez especial para Jonás. Dispuso significa ordenó. O sea que aquí tenemos un profeta desobediente y un pez obediente. El animal obedece más que él. Le dijo Dios al pez: eso es lo que te vas a comer. Y dispuso el pez, y el pez obedeció a Dios. El mar obedeció a Dios, la tormenta obedeció a Dios, el pez obedeció a Dios. Si Dios dispuso un pez, significa que Dios puede disponer una quiebra para traerte de regreso a casa. De allí que decimos: no, pero Dios no ocasionó la quiebra. No, la dispuso. Dios no creó al pez, lo dispuso. Dios dispuso el divorcio para enseñarte. Dispuso una temporada en el hospital, en cuidados intensivos, en el panteón. Dispuso de esa eventualidad para traerte de regreso. Tal vez no tenga que ver el enemigo, sino que el pez ha sido dispuesto por Dios. Sigo leyendo, dice: y entonces Jonás oró. El condenado recién ora. Oró en el vientre del pez. Voy para atrás y no encuentro a Jonás orando en Jope. Ni siquiera para decir: Señor, no voy a ir. No encuentro a Jonás que ora cuando paga el boleto. No ora cuando la tormenta llegó, ora cuando el pez se lo tragó. Hay gente que no va a orar hasta que alguien se lo trague. Al que está a la derecha y a la izquierda, dile: Dios te está hablando, Jonás. Dios te está hablando, Jonás. Hay gente que hasta que no está engullido no ora. Hasta que no está en un sitio tan estrecho que lo único que le quede es orar, no ora. Y Dios sabe eso. Hay gente que es orador de pez, buscador de pez,
Dale un Moby Dick y el tipo ora, si no, no te ora nunca. Entonces ahí en el vientre del pez dice, miren qué oración magnífica. Miren todo lo que el tipo admite que no admitió antes. En mi angustia clamé al Señor, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Me arrojaste a los mares, las corrientes me envolvían, tus olas y tus ondas pasaban sobre mí. Fui expulsado de tu presencia, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, el Ariarés y las algas se enredaban en la cabeza, arrastrándome, me tragó la tierra. Y entonces, esto está genial, me acordé del Señor. En cesta, se acuerda del Señor. O sea, 4.000 kilómetros para el otro lado, el tipo no se acordó. La tormenta de su vida, el tipo no se acordó. Lo traga un pez y dice, ay, entre la mucosa, entre las algas y entre los jugos intestinales del pez, se acordó del Señor. No, sí, yo soy igual. Yo cuando estoy así en el hospital, que estaba todo quebrado y impotente, y que me dijeron que me quedaban días de vida, yo me acordé del Señor y empecé a buscar. Recién ahí, ¿de verdad? ¿Really? ¿Te acordaste del Señor en la corte del divorcio y no en el altar cuando te casabas? ¿Te acordaste del Señor en la escasez y no cuando había abundancia? ¿Te acordaste del Señor cuando las cosas se pusieron feas y no cuando estuvieron bien? ¿Ahora te acordaste del Señor? Me acordé del Señor. Yo creo que si el vientre del pez te devuelve a la voluntad de Dios, tienes que agradecer por ese vientre del pez. Empezó a orar Jonás, empezó a clamar al Señor para obtener un boleto de vuelta a la voluntad de Dios. Y no fue un regreso cómodo. ¿Saben cuál fue la oración de Jonás? Te ruego que yo salga por donde entré. ¿Alguno no entendió? Lo explican después en casa. Cuando el pez comienza con arcada, dice, aleluya, gloria a Dios. Envuelvo en vómito no es lo mismo que envuelto en otra cosa por atrás. Así que salió por donde entró, pero no fue un viaje de vuelta fácil. Este es un principio que pronto olvidamos. No es el proceso que queremos. Pero si nos alejamos 4.000 kilómetros, no podemos hacer un ajuste menor para que se arregle. Hay gente que hace años que hace las cosas mal y la queremos arreglar con un I'm sorry. Tú no puedes ir en otra dirección sin darte unos cuantos golpes a la vuelta. Cuanto más permanezcas en el barco a Tarsis, más largo, más húmedo va a ser el regreso. Ese barco, ese pez, lo que te traiga de vuelta no se llama Titanic, se llama consecuencias. Y el barco o el pez de las consecuencias viajan contigo. Entonces hay gente que quiere, insisto, un de repente para que se le arregle años de hacer las cosas mal, y vas a tener que sembrar mucho. Vas a tener, no estoy hablando del perdón de Dios, de la gracia divina. No está en juego, no está en debate. Hablo de la cosecha. Que el viaje de regreso siempre es difícil. Nunca, Jonás pudo haber dicho, ok, está bien, entendí. Con la tormenta entendí. Si quieres que vuelva, ponme un business de regreso. Y no a Bianca, quiero en American Airlines. Está bien, entendí. Con la tormenta ya entendí. Ponme un primera clase para regresar. No, ¿entendiste? Me alegro, pero vuelves en pez. Yo hice el pez y ese es mi medio de transporte. Vuelves en pez. Yo te quise pagar el boleto a Nínive, 900 kilómetros donde estaba. Te fuiste 4.000 para el otro lado y quieres volver bajo tus condiciones. Vuelves en pez. Pregúntele a aquel que atraviesa las aguas del divorcio si fue cómodo el regreso. Pregúntenle a aquel que de pronto cometió errores, abortos, si el regreso a su salud mental fue rápido. Dios perdonó, Dios hizo las cosas nuevas, pero el regreso cuesta. Yo he tenido regresos en pez. Yo era un viajero frecuente de pez.
Venía el pez, me volteaba y decía sí, al asiento de siempre, y me metía y me traía Dios de vuelta. Yo era viajero frecuente, era miembro admiral del pez. Y Dios me traía de vuelta una y otra vez y nunca eran regresos cómodos. Nunca. A veces confiaba en hombres de negocios, en empresarios, en vez de confiar en Dios. Y en vez de orar a Dios, iba y pedía que no tenía que pedir. El tipo me prestaba, a veces eran usureros y a veces no eran usureros, pero me volvían loco. Yo decía, si Satanás me hubiese prestado, no me salía tan caro. El tipo me volvía loco, me llamaba por teléfono, me controlaba. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Porque yo no te mandé. ¿Para qué fuiste a hablar en tu desesperación? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no esperaste que yo pagara tu boleto? Si yo te mando a hacer algo, soy un Dios informado. ¿Por qué en tu desesperación quieres ayudar a Dios? Si Dios te dice, Abraham, tendrás hijos con esa mujer, ¿por qué te acuestas con la esclava para querer ayudarme? ¿Por qué quieres acelerar los procesos divinos? Cuando uno acelera los procesos divinos o desobedece, paga el boleto a Tarsis y vaya que lo paga, porque encima no incluye la vuelta. La vuelta es en pez. Y cuando estás en un vientre allí, en una zona estrecha, te acuerdas de Dios, pero cuesta dolor. Cuesta amargura, son consecuencias. Y Jonás es vomitado en la voluntad de Dios. Dios no hace nada hasta que él se acuerda de Dios. Y ahí dice la Biblia que es vomitado en tierra seca. No fue vomitado en Nínive, no hay playas en Nínive. Así que yo considero que fue vomitado en Jope, donde él embarcó. Y este no es un tema menor. Cuando regresas a lo que Dios quería que regreses, Él no te va a llevar donde te mandó. Tú tienes ahora que empezar a ir donde te mandó. Él te va a llevar a donde tú te empezaste a equivocar, al punto de partida. Diré esto una vez y que el Espíritu Santo te haga oír lo que tienes que oír. No te sorprendas si Dios te hace volver a sitios donde saliste por la ventana hasta que aprendas a salir por la puerta. A veces nuestro paso equívoco empezó al salir de un lugar mal y Dios te hace volver ahí. Yo era un muchachito impertinente que me llevaba el mundo por delante de todos los complejos que tenía. Mi manera de tapar los complejos era volverme a veces petulante, cosa que no le cuesta a un argentino. Y entonces en un momento me acuerdo que me contratan en una editorial para dibujar. Y no me permiten hacer lo que yo quería y pegué un portazo en esa editorial que era una editorial cristiana y me dije, me voy de aquí, y ni avisé que me fui. Y así como hice eso, hice lo mismo en un banco una vez. Y así como eso, hice lo mismo yéndome de una iglesia. Porque había metido la pata por algo que no te importa, porque estamos hablando de Jonás y no de mí. Y metí la pata. Y de pronto un pez me envía a arreglar esos problemas, a decir perdón. Me acuerdo pararme ante el jefe de la editorial y dije perdón. Cuando yo tenía 16 años me fui pegando un portazo. Me dice, no te conozco. Le digo, no, yo estuve aquí. Dice, ni me acordaba. Qué bueno, pero por las dudas vengo a pedir perdón. Fui al pastor y ese sí me acordaba y no me quiso recibir. Pero más tarde fue un hombre que me empezó a apoyar y dijo, yo nunca voy a olvidar que viniste a pedir perdón. Siempre Dios nos lleva a Jope para arreglar ese camino que se empezó a torcer. Hay cosas que tienes que arreglar antes que se termine el año. Dios me dice que no importa si le sirves hace años. Hay cosas que tienes que arreglar. Hay cosas que tienes que enderezar. Hay cosas que tienes que cerrar. Hay capítulos que tienes que cerrar. ¿Tú lo crees? Hay capítulos que tienes que cerrar. Hay temas en tu vida que tienes que hacer borrón y cuenta nueva y salir por la puerta. A veces hay que tragarnos el orgullo y decir, Señor, lo voy a hacer porque a partir de ahora vuelvo a Jope y quiero empezar el viaje hacia donde tú quieres que viaje. Y Dios viene, aún todavía Jonás está con las algas en la cabeza así, y Dios le dice, ve a Nínive. Vino la palabra por segunda vez a Jonás, ve a la ciudad que te mandé y predica. Dios no cambió. Es el mismo mensaje antes del pez. Y sigue siendo el mismo mensaje después del pez. Si Dios no va a cambiar, mejor que nos convenga hacerlo la primera vez. No veo que Dios cambió el mensaje. Sí, lo pensé mejor, Jonás. Tu actitud me hizo reflexionar. Ve y predica.
Y vino por segunda vez la palabra. No esperes el segundo sí. Aférrate al primer sí. El segundo sí siempre va a haber dolor en el medio. Te lo digo con conocimiento de causa. Aprende a obedecer a Dios al primer mandato. El segundo sí siempre va a doler más. Y Dios va a mantenerse. Dios mantuvo la profecía. Me encanta que Dios mantuvo la profecía. Dios tiene más gracia que la iglesia. La iglesia mete la pata a disciplina. Pero Dios conserva la profecía sobre él. Ve y predica, yo te reincorporo como profeta. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén. Aquí está Dios enrolándolo, incorporándolo como profeta. ¿Y saben qué le encarga Dios a Jonás? El mayor avivamiento que tuvo la raza humana. No es Pensacola. No es la calle Azusa, no es Reinhard Bonnke en África. Este es el mayor avivamiento. Dice la palabra que desde el rey hasta el corral de las ovejas, todo mundo se arrepintió en Nínive. Los asirios malvados, enemigos orgánicos de Israel, se arrepintieron. Y el rey dijo que todo el mundo se vista de cilicio, se arrepienta. Y todo Nínive se arrepintió. Un avivamiento se generó en Nínive a causa de un profeta desobediente. A mí me alienta esto, porque Dios reincorpora a los que fallan, incluso a los ministros caídos. Cuidado con alguna vez decir, aquel cayó, aquel pecó, aquel me enteré que se divorció. Cuidado, porque Dios reincorpora a estos ministros y a veces hasta le entrega avivamientos. Dios no mide como medimos nosotros. Dios reincorporó a Jonás. Cualquiera lo hubiese echado de la iglesia y le hubiese quitado las credenciales. Un tipo que Dios lo manda para allá se va para el otro lado. Desata una tormenta, le cuesta la carga a los marineros. Un pez lo tiene que vomitar y encima Dios le da el avivamiento. ¿Por qué no se lo da a Nahum, a Amós? Es que Dios conserva la profecía que hay sobre ti. A pesar de que te desviaste, a pesar de que tuviste años metiendo la pata, Dios dice, si tan solo tú vuelves a Jope y crees que puedes obedecer y dices, Señor, esta vez no me voy a mover de tu voluntad, yo voy a conservar la palabra que solté sobre tu vida. Vas a ser un canal de bendición. Vas a provocar el avivamiento, no en la calle Broadway, sino donde vayas. Te voy a bendecir. Si crees que Dios habló, celebra con un aplauso al Rey de Reyes. ¡Wow! ¡Wow! Vamos. Dale un aplauso. El Rey está en casa. El Rey está en casa. De tanto en tanto me gusta hurgar por internet algunas noticias. Ahí tengo un portal de noticias insólitas que son, claro, verdaderas, fidedignas. Y ahí encuentro la historia de una dama, se llama Joy Veron, que está sola, absolutamente sola en un cuarto de hospital. Sola con sus temores, con el miedo de lo que le acaba de ocurrir hace relativamente poco y con el recuerdo de la camioneta, de la todoterreno que pasó por encima de su cuerpo. Ella había salido de vacaciones que se transformaron en tragedia cuando decide con su esposo, con un realtor, ver una cabaña que tenían pensado rentar para tener en los tiempos de descanso. Baja de la camioneta con su esposo, la deja con el freno de mano y sus 3 chicos dentro, y de pronto, mientras que están hablando, ve que la camioneta se está moviendo, como que el freno se soltó. Y que la camioneta estaba cayendo por un acantilado con sus 3 hijos dentro, por supuesto. Así que en medio de los gritos de los chicos, por instinto, la mamá tiende a correr y ponerse delante de la camioneta. Dicen que en los momentos de crisis salen fuerzas sobrenaturales por encima de las que un ser humano puede tener. La crisis provoca eso, que uno logre saltar vallas que de otro modo no lo haría si no estuviera corriendo de algo, que logre tener una fuerza sobrehumana que sale de alguna parte. Yo creo que es una sobrenaturalidad que tenemos como resguardada, como una suerte de batería
en casos de emergencia como esta. Porque ella se para delante de la camioneta para detenerla ante la desesperación de que sus hijos están dentro y logra detenerla, no lo suficiente, pero logra detenerla un tanto para que su esposo pudiera meterse por la puerta lateral, la puerta del pasajero, y volver a poner el cambio o el freno y detener esa que pudo haber sido una tragedia. Sus hijos, eso ocurrió en octubre del año 1999. Sus hijos aún recuerdan la expresión del rostro de su madre cuando la camioneta terminó por pasar encima de ella. Luego que se detuvo un tanto, terminó por pasar de encima de ella y la espalda se fracturó. Su columna vertebral nunca fue la misma y el daño interno fue severo. La transportaron en helicóptero en Nuevo México al hospital más cercano y cuando llegó a la sala de emergencias dicen que estaba tan delicada que esperaron 12 días para intervenirla quirúrgicamente. Su madre, una ferviente cristiana como yo y su esposo, se quedó al lado de la cama todas las noches haciendo vigilia, orando por ella, reclamando al Señor la sanidad, puesto que es totalmente injusto que una tragedia así le haga añicos el futuro a una mamá joven. Una de las noches que la madre se va unos instantes y la deja absolutamente sola. Este es el momento que yo inicié el mensaje de hoy, cuando contaba que ella estaba absolutamente sola en el hospital. Pero no sería por mucho tiempo, porque una puerta se abre y entra un hombre que ella describiría como muy alto, rubio, unos ojos azules profundos, un cabello rubio peinado con una raya al medio y atado aquí, como que tiene un cabello largo pero atado con una cola de caballo, y vestía un delantal blanco. Así que se acerca a ella, toma de los pies de la cama el folder con su historia clínica, como si ya lo hubiese visto antes, la repasa rápidamente, la mira profundamente a Joy. Ella diría luego: nunca, jamás un hombre volvería a mirarme así. Y no hablaba en términos sensuales, sino de la profundidad que el hombre la estaba viendo, como si penetrara en su alma. Y luego de mirarla profundamente, habla con una voz tranquilizadora y le dice: Joy, vas a estar bien, vas a superar esto. Fue todo lo que le dijo. Joy, vas a estar bien, vas a superar esto. Y así como entró a la sala del hospital, se fue. Diría Joy en su biografía más tarde: si me lo hubiese dicho un doctor, eso de que vas a estar bien, vas a superarlo, o una enfermera o un familiar, yo habría puesto en duda esas palabras pensando que solo me querían hacer sentir bien. Pero sentí que ese hombre me conocía y supe que iba a estar bien. Así que no bien llega la madre, le cuenta el incidente y la madre sale al corredor para buscar un hombre que se ajuste a la descripción que la hija le estaba diciendo y no lo encuentra definitivamente. Consulta con los empleados del hospital, de la guardia nocturna, y le dice: nadie ha entrado, y mucho menos a la sala de cuidados intensivos, nadie ha entrado. La mujer tiene mucha curiosidad, la madre de Joy, porque Joy insiste, da los detalles, no es una visión, no le pareció verlo entre la fiebre, realmente estuvo ahí, así que pide ver las cámaras de seguridad y no aparece nadie en las cámaras de seguridad. Así que Joy cree que este ha sido un enviado del cielo, especial, específica, puntualmente para ella, porque los años que vendrían serían de dolor. Ella terminaría confinada en una silla de ruedas y muchas veces la desesperación, la angustia vendría como un intruso a su vida y ella tomaría valor de aquellos ojos profundos, de aquella mirada y fundamentalmente de esa frase: Joy, vas a estar bien, vas a superar esta situación. ¿Quién era el visitante? Quizá el Señor mismo, un ángel, el príncipe de los príncipes. La muchacha o la dama no se hace demasiadas preguntas, solamente sabe que esas palabras y esos ojos la tranquilizaron para siempre. De tanto en tanto, yo creo que Dios nos va preparando para que nuestro umbral del dolor cada vez esté más alto. En otras palabras, científicamente hablando, el umbral del dolor es todo lo que tenemos nosotros en términos anímicos o en términos físicos o también, ¿por qué no?, espirituales, para resistir los avatares o los infortunios de la vida. Hay de las personas que dicen: yo no sufrí nunca ni siquiera de un dolor de cabeza. Y el día que le dicen: mire, usted tiene un granito por ahí que no me gusta mucho, ya cree que tiene cáncer.
Mientras que otros han resistido al cáncer, a la metástasis, a las células cancerígenas que avanzan, ha tenido que someterse a quimioterapia, otros a diálisis. Y eso los hace fuertes en términos de enfermedades. El umbral del dolor sube. Lo mismo es en términos espirituales. Dios sabe que van a venir crisis, que vendrán tormentas, que es la promesa de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Entonces tiene que hacer que suba nuestro umbral del dolor, porque Él nunca pondrá una carga más pesada de la que podamos soportar. Nunca nos permitirá una angustia más fuerte de la que podamos resistir, puesto que si no nos moriríamos de un ataque al corazón. Él sabe que podemos resistir. A veces lo único que te va a sostener es la voz firme y la mirada de los ojos profundos de una visita personal del Señor, del príncipe de los príncipes, como le ocurrió a Joy. Y esto no es una historia nada más contemporánea, porque si yo voy a las Escrituras, encuentro que hay diálogos o que hay citas divinas del cielo con la tierra, de lo santo con lo profano, de una manera extraordinaria y en cientos, no sé si cientos, pero por lo menos varias docenas de ocasiones. Por ejemplo, Josué tiene una historia muy similar para contar, al igual que Joy en un hospital de Nuevo México. Nada más que Josué no estaba solo en un hospital entre sueros intravenosos y oxígeno y terapia intensiva, pero estaba solo frente a un desafío, frente a un reto, algo que nunca había enfrentado antes, frente a una ciudad amurallada. La palabra dice, literalmente, cuando nos encuentra Josué en este episodio de la historia, dice: cierto día, Josué acampaba cerca de Jericó. Estoy leyendo Josué 5:13. Acampando delante de una ciudadela que se levantaba como un titán. Dios le había dicho que le había entregado esa ciudad y que iba a derrotar a los enemigos que estaban dentro. Pero claro, cuando uno lo lee rápido en la Biblia, casi no suena a metáfora o a cuento de Disney, hasta que uno se da cuenta de que esto es real. Es un reto a lo cual Josué no está acostumbrado. Él, con la ayuda de Dios, transformó los hijos de esclavos de turistas a soldados, pero los entrenó peleando a valle abierto, peleando al aire libre. Eran peleadores nómades del desierto. Nunca habían tomado por asalto, por abordaje, una ciudad amurallada que encima se decía los cananeos estaban armados hasta los dientes. Así que voy un poco a la topografía y a la historia y a cómo estaba el terreno y descubro cosas que la Biblia no dice, pero que sí la historia lo dice. Que el muro exterior que rodeaba Jericó medía 2,5 metros de ancho por 5 metros de alto. Encima había un segundo muro que medía casi 3 metros. Y además unas cuestas empinadas protegían el muro occidental. O sea que esto era una ciudadela inexpugnable. A Josué es la primera vez que tiene que enfrentar un desafío y tú eres la primera vez que te encuentras con ese diagnóstico médico, con esa carta del banco, con ese telegrama de despido, con esa nota del contador, con esa frase del abogado grabada en tu contestadora. Era la primera vez. Y es la primera vez que te enfrentas a un reto. Y si es la primera vez que te enfrentas a una ciudadela, a un muro grueso y antiguo, entonces deberías oír y prestar atención a la palabra que Dios te habla esta tarde, porque es para ti. Esta palabra va para los que dicen: sabes, creo que no lo voy a lograr. He logrado otras cosas en la vida, pero no lograré esto. He peleado otras batallas, pero nunca esta, nunca una similar. Pero el Señor me trajo aquí y puso esta palabra en mi corazón esta semana para decirte la buena noticia. No estás solo ni sola enfrentando esos muros. Nada más que tú no logras ver quién te va a venir a visitar. Porque a lo mismo que Joy y a lo mismo que Josué, hay una visita inesperada. Para las citas divinas, la Biblia no tiene reglas. Cuando Dios quiere hablar con alguno de los suyos, a veces viene en forma de zarza, a veces lo hará en forma de burra hablando, a veces lo hará en forma de un pez tragándote. No sé, Dios hablará de cientos de maneras. Dice que cierto día Josué, insisto, acampaba cerca de Jericó, frente a una muralla, diciendo: no lo vamos a lograr. Se levantó la vista y vio a un hombre que estaba de pie frente a él con la espada en la mano. Y Josué pensó: estamos fritos. No dice eso la Biblia, pero eso es lo que yo creo que pensó. Así que lo ve con la espada en la mano y lo primero que le pregunta a Josué: hey, ¿eres de los nuestros y nunca te vi?
¿O eres del enemigo? De ninguno, responde el caballero, el curioso visitante. Me presento ante ti, continúa diciendo el hombre, este curioso hombre que no sabemos quién es. Dice, me presento ante ti como el comandante de los ejércitos del Señor. Hay una versión que dice, y es la que le da título a este sermón, me presento ante ti como el príncipe del ejército del Señor. ¡Oh! Yo imagino la cara de Josué, el príncipe de los ejércitos de Jehová. No es un cabo, no es un soldado raso, no pertenece a la infantería, es el príncipe de los ejércitos del Señor. Inmediatamente cuando Josué ve la tarjeta de presentación de este caballero, se postró en tierra, le adoró, no se pierdan este detalle, y le preguntó, ¿qué órdenes traes de parte de mi Señor para este siervo tuyo? ¿Qué órdenes tú traes? Y el comandante del ejército del Señor, o el príncipe de los ejércitos del Señor, le responde, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es sagrado. Y Josué le obedeció. ¡Oh! Yo pienso que para Josué habrá sido muy difícil en la vida ponerse el calzado de Moisés. Habrá sido muy difícil suplantar al héroe, al prócer de los israelitas. Pero aquí veo una coincidencia, hay algo coincidental. Veo que alguna vez cuando Moisés recibe su llamado frente a la zarza, Dios le dice, quítate la sandalia de tus pies porque estás en un lugar santo. Y ahora, años después, ocurre exactamente lo mismo, lo cual me da la pauta que ese príncipe tiene que ser el mismo príncipe que le habló alguna vez a Moisés y que también mereció que se quitara las sandalias porque era un lugar santificado. Ahora sí, tiene algo que contar Josué a lo mismo que Moisés. Cuando es él, tú tienes la cercanía de la santidad. Tú sabes que estás con alguien que no es un mortal. Y aquí algunos teólogos pueden decir, bueno, ¿y quién es este misterioso guerrero? Bueno, vamos a descartar opciones juntos. No es una visión, no es un sueño febril de Josué. Tampoco es un ángel. Porque hay que los que dicen, bueno, pudo ser un ángel. No, porque los ángeles no aceptan adoración. Un ángel rechaza la adoración de un hombre. Cuando Josué lo ve y se postra y adora, no le prohíbe que lo haga y es más, lo fomenta. Así que, si no es un ángel, no es un mortal de ninguno de los dos ejércitos, porque le dice, ¿eres de los nuestros, eres israelita o eres cananeo? Ninguno de los dos. Si no pertenece a ninguno de los dos ejércitos, no es mortal, no es un hombre. Si permite que lo adore, no es un ángel. Tampoco es una visión ni una aparición. Entonces, esto solamente nos lleva a una sola opción. Era el Señor Jesucristo. Era Cristo encontrándose, era Jesucristo nuestro Señor encontrándose con Josué. Así es como Él se presenta, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Era Cristo, y a mí se me pone la piel chinita en pensar que Él es por sobre todos los tiempos. Así que ahí se encuentra con Josué y de manera personal con una espada en la mano. Me encanta que así lo vea Josué. No es un Cristo que viene todo debilucho, envuelto en una sábana, sino que viene como un guerrero. ¿Y por qué aparecería Jesús? ¿Por qué Jesús de pronto se disfraza o toma la forma de un médico y entra en la sala de Joy? ¿Por qué Jesús entra y le dice, tranquila Joy, saldrás de esta? Vas a reponerte. Y esas palabras mantendrían a Joy por el resto de su vida. ¿Por qué personalmente se aparecería delante de Josué? ¿Por qué siempre, tanto Joy como Josué, otros tantos miles de casos que hoy no nos da tiempo para hablar? Siempre que estamos ante un desafío muy grande, necesitamos un encuentro sobrenatural. Es lo único que nos va a hacer confiar que fue Él. A veces el Señor toma forma de médico, de agente del IRS, de oficial de migraciones. A veces Cristo en persona toma la figura humana de alguien para darte acceso a algo que era inexpugnable, pero no solo para bendecirte y darte favor, sino para que abras los ojos, para que veas el mundo espiritual. Porque hasta que Cristo en persona no se le aparece a Josué, Josué solamente veía dos ejércitos. Para Josué había una batalla entre dos. Son como los fanáticos del fútbol que dice, existe el Barça y el Real Madrid. Y todo lo demás dice, y nosotros no existimos. No, el Barça y el Real Madrid es el clásico de los clásicos.
El Chivas y el América. River y Boca. Decimos, ese es el clásico. Pero hay muchos otros equipos. Sí, pero ese es el clásico. Argentina y Chile, que siempre nos dejan afuera. Pero es el clásico, de los clásicos. Así que lo que está viendo Josué son dos ejércitos. Él ve el ejército israelita, el suyo, y el ejército de los cananeos. Pero ahora aparece alguien y dice, ¿tú de qué lado estás? Y este hombre dice, de ninguno. O sea, le está diciendo, yo soy de un tercer ejército que tú no estás viendo. Yo soy el que está a cargo del ejército de ángeles que pelea a tu favor. Es un tercer ejército. Para entender esto del tercer ejército, tienes que descartar la idea que los ángeles son unos gorditos desnuditos con la pancita así que les cuelga el ombligo con alitas de seda. Ese es tu esposo envuelto en una toalla. Los ángeles se describen como guerreros. Y las escrituras dice literalmente que los ángeles podían cerrar bocas de leones a favor de Daniel. Un solo ángel podía derrotar a todos los enemigos que le quitaban el sueño a Israel. Así que el mensaje para Josué era inconfundible. Josué, he venido porque Jericó tiene sus muros, pero tú tienes al príncipe, al comandante en jefe de los ejércitos de los millares, de millares, de millares, de millares, de millares. No se te pone la piel china de ángeles. ¡Aleluya! Miles y miles y miles. ¡Es grandioso! Yo estoy contigo. No enfrentarás solo a Jericó. No estarás solo ante los muros. Fue la promesa que Dios le hizo a Joy en un hospital en Nuevo México. A Josué acerca de Jericó. Él vendrá a ti en forma de hospital, de médico de hospital o de un santo comandante. Así que, si estás enfrentando solo un desafío a nivel Jericó, que este fue el inicio del mensaje, esto es lo medular, ¿no? Si estás enfrentando solo un reto que antes no habías enfrentado y que dices, sabes, no creo que lo logre, es muy difícil. Un divorcio, un casamiento. No, porque a veces los retos creemos que son cosas feas. A veces algo que puede ser maravilloso es un reto, un desafío, si nunca lo has vivido antes. Ser mamá por primera vez. Entregarte a un hombre la primera vez o a una mujer. Criar un hijo, adoptar otro. Enfrentar una compañía. Despedir a alguien, tenerle valor para decirle, sabes, tengo que eyectar. Porque estás contaminando la atmósfera y porque si no te eyecto, voy a seguir orando por ti, pero si no te quito de mi entorno me vas a hundir la barca, por más que te llame Jonás. ¿Alguno no entendió? No importa, pregunten en su casa, revelación de Dios. Para todo eso hace falta ¿qué? ¿Qué hace falta? El que no escucha el mensaje dice, un buen par de botas puestas. No, hace falta creer que el príncipe de los ejércitos de los cielos está contigo. Entonces tú dices, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, lo mismo que Josué, al cabo esa es la historia que nos compete hoy, ¿correcto? Josué está acampando cerca de Jericó y dice, y levanta la vista. Hay una versión maravillosa, es la NBI, que dice, y alzó sus ojos y vio un hombre de pie frente a él. La cosa es que si tú mantienes los ojos puestos en Jericó, difícilmente puedas ver a Jesús. Allí es la diferencia entre los que dicen, ¿por qué algunos tienen una aparición sobrenatural de Cristo y por qué a mí no se me aparece nadie? Porque la diferencia es que no estás acostumbrado a alzar los ojos. Si tú no levantas los ojos, no vas a poder ver al comandante en jefe. Así que puedo imaginarme a Josué mirando los muros, tomando el tamaño, diciendo, no lo vamos a poder hacer. No vamos a poder lograrlo, eso es increíble, no lo vamos a poder hacer jamás. Y lo mira y dice, no lo vamos a poder hacer. No, es imposible, no. Y de pronto, ¡pum!, ve la rodilla de alguien que se le para a la altura de sus ojos. Y dice, ¡epa!, y mira alto. Yo creo que como todo soldado no se queda allí, sino que cuando hace la pregunta, aunque la Biblia no da luz de cómo bien pudo haber sido su reacción, sé algo de soldados. No porque estuve en el ejército, sino vi muchas películas.
Así que cuando lo ve dice, ¡hey! 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 ¿De los nuestros? ¿Eres de los nuestros? ¿O eres un enemigo? Yo creo que él por lo menos se pone en guardia. Al fin y al cabo es un comandante 5 estrellas. 40.000 soldados le hacen la veña cada vez que Josué pasa. 4 millones de judíos lo admiran. A su orden, los grandes ejércitos del mundo conocido, los ejércitos de Israel, se mueven a un solo paso. Son más que los espartanos, que los griegos, que los romanos. Es el imperio de las batallas ganadas del desierto y el comandante es él, Josué. ¿Cómo creen que reaccionó? ¿Quién eres? Y tan pronto le dice, yo soy el príncipe de los ejércitos del Señor. Quítate las sandalias. Josué me conmueve de que hace un ratito era, no quiero decir un hombre petulante, pero era un oficial dispuesto a batallar y tan pronto reconoce la divinidad. Se quita las sandalias y dice, ay Señor, 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 ¿qué tienes para decirle a tu siervo? Lo primero que hace es adorar. Y esto me enseña dos cosas. La primera, tienes que levantar los ojos por encima del muro. ¿Estamos? Lo segundo, nunca eres tan fuerte como para no necesitar adorar. Nunca eres tan poderoso ni tan maduro como para no tener que llorar nunca más ni levantar las manos y adorar. Nunca. Nunca eres tan pastor, tan apóstol para decir, ya no tengo que ir a la adoración, voy directo a la palabra. Tú tienes que estar ahí adorando con el pueblo, porque David nunca se consideró a sí mismo el matador de gigantes, ni el trovador, ni el rey de Israel, ni el príncipe de los ejércitos. Él siempre se consideró un salmista, un adorador, que cuando tocaba la música espantaba los espíritus de Saúl. Y cuando grande, ya rey, puso el tabernáculo de reunión a la vista de su ventana para poder abrir y cantar las 24 horas con los levitas, porque él era un adorador. El que bailó en ropa interior delante del arca y dijo, me haré más vil por causa de Jehová, porque nunca dejó de adorar. ¡Aleluya! ¡Wow! Así que, señores, ahí hay un encuentro de adoración. Y postrado sobre su rostro en tierra, le adoró. ¡Wow! Le adoró. Josué, el gran general, el que todos los israelitas y los soldados ven como alguien fuerte que no duda, un líder seguro, está ahora adorando y llorando como un chico. Llorando no por temor, sino llorando de alegría porque no está solo. Con la seguridad que yo, y diría muchos años más tarde en un hospital de Nuevo México, sé que estaré bien, me lo dijo él y le creí. Nunca olvidas ese encuentro, no lo puedes describir, pero nunca olvida de que ya no estás solo. La gente que no adora no puede recurrir a un poder más grande que ellos mismos. Nunca serás lo suficientemente maduro, ni seguro, ni fuerte para no necesitar adorar. Porque el corazón que no adora tendrán que enfrentar solo a Jericó. Y no quiero estar allí. No quiero estar allí cuando eso ocurra, si vas solo a enfrentar a Jericó. Es un desafío que nunca tuviste, así que necesitas un Dios que nunca tuviste. Por lo menos una manera en que Dios esté a tu lado de una forma que nunca estuvo a tu lado antes. No es lo mismo que hacer una oración rapidita por las mañanas y otro por las noches antes de dormir. Necesitas otro tipo de encuentros si vas a enfrentar muros gruesos y amurallados y antiguos. Esas ciudadelas se levantan como imponentes titanes delante de ti y necesitas un encuentro del tamaño Dios. Un encuentro al estilo Josué y Jesucristo. No hay otra cosa que te permita traspasar esos muros. Y no porque luego tengas que luchar cuerpo a cuerpo, porque no fue lo que ocurrió, fue la batalla más fácil para ganar de Josué. Supongo que él estaría pensando cuántos hombres iba a perder, cuánta sangre iba a correr, cuán cruenta sería la batalla, cuántas flechas tendrían que disparar. No fue nada de lo que ocurrió. No es lo que ocurre cuando el comandante se hace cargo. Tú solamente pones las manitos así y el ángel pelea por ti. Los ángeles pelean por ti. No sé si son millares de millares o se las arregla con 2 o 3. Pero tú no tienes que hacer nada. Josué simplemente luego tendría que dar una serie de vueltas alrededor de Jericó, todo el pueblo callado, tocar unos cuernos y los muros caerían solos. No es que caerían solos porque ellos estaban tocando los cuernos y los cuernos eran poderosos, sino que así como Dios le da instrucciones a Josué y sus muchachos, le da instrucciones a sus millares y millares de ángeles que están desesperados por derribar los muros, como quien derriba una casita de Legos.
Y se pelean por decir, déjame a mí, déjame a mí, déjame, y todos tendrán oportunidad de derribar por lo menos un ladrillo, dice Jesús. Pero vamos a hacerles creer a ellos que de alguna manera también son parte. Tienen que ganar esta batalla. Así que cuando ellos toquen, en la vez que yo les digo que tengan que tocar, ustedes muchachos simplemente soplen. Oh, solo eso, soplen, nada más. Así que cuando... a soplar. Como quien sopla un pastel, hacen... los muros caen, el gran terror se termina, el enemigo es derrotado, porque los ángeles de Dios pelean por ti. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios, esos son los ángeles. El Señor de señores pelea por nosotros. ¡Aleluya!